Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la última semana del año y aquí comienza Línea 1 por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero además estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y Tutti Quanti las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, ¿cómo está usted? Muy bien, Alejandro Guillálvarez, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te trató el viejo pascuero, la Navidad, la familia? Me maltrató. ¿Las calorías, todo eso? Uy, me maltrató. Estoy herido, reconozco. ¿Estás herido? Fue ¿Sí? demasiado. Demasiada familia. Demasiada familia, demasiado calor, Sí, demasiada, uno come de más. Sí. De hecho, a la fruta debo estar ya con el azúcar a nivel no sé dónde, pero herido. Además, estos días, como tenemos fin de semana intercalado, fin de semana largo, se Costó me cambió hoy el ritmo de dormir. Y además que nosotros que nos levantamos muy temprano, eso de las 4 o 5, antes de las 11, imposible con el calor que hace dormirse. Sí, entonces uno duerme muy Y además poco. Que todos transitan por la casa, mi señora que prende luces, que le da de comer a los gatos, y todo eso genera un clima poco receptivo. Pero vamos a lo nuestro, sí, porque hay una ola de calor. Impresionante. En este último lunes del 2025, no queremos más lunes, pucha que costó este lunes 29 de diciembre. Ya tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, casi 16 grados y esperamos, digo lamentablemente porque muchísimo calor. 35 grados para hoy, lo que se va a mantener acá en la capital, al menos hasta que termine el año, el miércoles 31. 35 grados y las mínimas oscilan entre 15 y 16. Vamos a estar hablando de este tema porque ya es noticia a propósito también de esta alerta que hizo Senapred, de esta ola de calor prevista para varias regiones de la zona central y riesgos de incendio y ya incendios que se produjeron este fin de semana. Brevemente voy a revisar cómo están las calles de Santiago a esta hora acá en la capital. A ver, dice... Recuerda que comenzó a operar el nuevo recorrido 320, que fusiona más servicios ahí, H14 y EO06, conectando Franklin con la Florida. Mira qué bien. Y ahí bonito, muestran no entendí las nada, micros. pero... Es más micro que funciona. La gente sabe. La gente sabe. Y hay un auto detenido en el túnel de Vespucio Oriente, esto dirección al sur, ingreso Kennedy, y la pista de aceleración segregada, así que manejar siempre con precaución porque hay un auto detenido, como te decía. Y por último, hace 7 minutos en la comuna de Santiago, restricción de pista derecha en avenida Viel al norte, antes del cruce de Ñuble, debido a alerta de humo desde vehículo. Los bomberos ya están en el lugar. Y veamos cómo está el metro. Está funcionando medio lento hoy día. Me tocó en la mañana bastante espera en los andenes. Pero no, dice que inician la hora punta con la red disponible. Eso es lo que dice Metro de Santiago a esta hora. Así que está funcionando, Alejandro. Y vamos con la pregunta del día, algo que llamó la atención, ¿no? Y que supimos en estos días, bajó el post, pero quedó la huella de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati. ¿Qué pasó? Bueno, en las redes todo queda, no se borra. Bueno, el mundo parlamentario y diplomático chileno está un poquito escandalizado pidiendo la remoción de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. ¿Qué pasó? Que ella subió a las redes sociales, malditas redes sociales, debía quitarle todos estos contactos a los funcionarios públicos. Claro, por redes sociales. Un mensaje a favor de la autodeterminación de Rapa Nui. Mira. Que es parte de la soberanía chilena, es Sí. clave en la estrategia de expansión de Chile en lo Pacífico, que los franceses y los ingleses andaban todos detrás de la isla y Chile se adelantó y la tomó primero. Bueno, ella pide que la dejen en autodeterminación, cosa que jamás ocurriría porque no tiene suficiencia y se la tomaría alguna potencia europea. Bueno, pero el asunto es que lo dijo y el escándalo, porque la embajada fue consultada a la Cancillería y dijo que sí le habían llamado la atención con lo que se había reconocido el error y que ella había bajado ¿cómo se llama? La famosa publicación. Claro. Entonces, la pregunta del día se desprende de la reacción del gobierno. ¿Y cuáles son las opciones? Claro, el gobierno que reprendió a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La primera, debería tener una sanción más severa.
más allá del reto propiamente tal. La segunda opción deberían removerla y la tercera tiene razón en su mensaje. Eso lo puedes responder en nuestra cuenta de Instagram, súper fácil, @radiousach, @tvusach. ¿Vamos a los titulares? Sería prudente. 7:35. Titulares en línea 1. Más. Ante la ola de calor prevista para esta semana en la zona central, el Servicio Nacional de Prevención ante Desastres, SENAPRED, declaró alerta roja de las regiones de Coquimbo hasta Ñuble por el alto riesgo de incendios forestales. Y además para la salud de la población, ¿qué diablo? Sí, no, ¿Sabes lo que son para adultos mayores, los niños? Salir a todo sol. Bueno, actualmente hay 11 siniestros que se están combatiendo en el país. Y la directora del organismo, Alicia Cebrián, advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 37 grados, afírmate Catalina, y llamó a la población a evitar la exposición al sol entre, sobre todo, las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, las 5 en punto. El presidente Gabriel Boric llamó a reforzar la prevención de incendios forestales ante las altas temperaturas extremas pronosticadas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Por medio de su cuenta de X, el mandatario subrayó que prevenir siempre es más efectivo que combatir los siniestros y pidió colaboración ciudadana, destacando el trabajo que ya realizan CONAF y bomberos en distintas zonas del país. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en conversación con Radio Nuevo Mundo, defendió el llamado a movilizaciones sociales durante el próximo gobierno de José Antonio Kast, asegurando que los movimientos sociales tienen autonomía histórica y no responden a directrices partidarias. De esta manera rechazó las acusaciones de intento de desestabilizar al nuevo gobierno, calificando esas afirmaciones como una provocación para desacreditar la influencia del PC. Un incendio de gran magnitud afectó la tarde de este domingo a cerca de 150 bodegas en Huechuraba, en las inmediaciones del Mall Plaza Norte, lo que obligó a evacuar completamente el recinto comercial ante el riesgo de propagación. El siniestro comenzó alrededor de las 6 de la tarde en instalaciones de la empresa Aquí Cabe, en el sector de Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio. Y más de 300 voluntarios de bomberos de distintas comunas de la región metropolitana trabajaron en el control de las llamas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia está muy cerca, tras reunirse durante casi 3 horas con su par ucraniano Volodymyr Zelensky en Florida. Aunque reconoció, sin embargo, diferencias sobre el futuro del Donbass, destacó avances y conversaciones con líderes europeos. Zelensky calificó el encuentro como positivo y anunció que ambas partes acordaron reunirse nuevamente en las próximas semanas para cerrar los detalles del plan de paz. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bien movido está la cosa internacional, no solo Estados Unidos y Ucrania y todo eso, sino también el vecindario. Como Bolivia. No solo Bolivia, Perú, Argentina. Argentina, sin duda. Y como están las cosas, ojalá no sigamos ese camino. Bueno, de eso y mucho más, ¿con quién vamos a hablar que ya se encuentra en el estudio, Alejandro Guillén? Con un gran amigo. Mira, es parte de Línea 1. Verlo llegar a esta hora. Claudio Coloma, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, académico, y está aquí con nosotros. Él es doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad de Essex, en el Reino Unido. ¿Cómo estás, Claudio Coloma? Buenos días, Daniel, Alejandro. Muy buenos días. Encantado, como siempre. Feliz Navidad atrasada, feliz Año Nuevo adelantado y todo lo que implica cierre de año. No, si los deseos son después, no puede ser antes. Dice que trae mala suerte. El abrazo no es antes. Ah, el abrazo. Sí, claro, ¿no es cierto? Los deseos sí, para bienes, te los deseo todo el año, los parabienes. Oscuro deseo. Bueno, en fin. Vamos a lo nuestro, profesor Coloma. Primero, bienvenido, gracias una vez más. Y entremos a la agenda que está bien inquieta. Comencemos, ¿es tan real esto de que están a puertas de un acuerdo el presidente Trump con Zelensky? Bueno, como para hablar con Putin y decirle, mira, aquí están los 20 puntos. Porque parece que los rusos no están muy convencidos. Yo no estoy tan optimista como la prensa internacional está reproduciendo una sección de las declaraciones de Trump. Pero si ustedes analizan en algunos pasajes de esta suerte de conferencia que hicieron, después, pero no, antes, un poco antes, cuando están
próximos a entrar al salón y están Zelensky y Trump declarando a la prensa sin micrófono, de hecho. Pero ahí hay pasajes en los cuales Trump señala que si no se alcanza paz ahora, que estamos cerca, la solución o el siguiente camino es seguir peleando hasta que esto se resuelva militarmente. Y lo dice 2 veces. Yo me quedaría con esa frase si tomamos en cuenta lo siguiente. Lo que hoy día está ocurriendo en el plano de la paz es la formulación de 20 puntos como propuesta negociada entre Ucrania, Estados Unidos y aliados europeos. Sin embargo, esa propuesta viene de una prepropuesta negociada entre Estados Unidos y Rusia, que son 28 puntos. Si comparamos ambas propuestas, 20 y 28 puntos, hay muy pocos puntos de coincidencia. Y eso a mí me hace pensar que la paz está más lejana que cerca, y naturalmente esto probablemente se va a ir resolviendo a través de los medios militares. Yo creo que ese es el escenario más probable en el corto y mediano plazo. ¿Con Trump metido en el conflicto o Estados Unidos tratando de prescindir? Con Trump prescindiendo y apelando a los mecanismos diplomáticos hasta que las condiciones estén dadas. En ese sentido, hemos dicho antes, debemos separar al Trump doméstico del Trump internacional. Y en el aspecto internacional es una diplomacia bastante pragmática, y me parece que Trump, Rubio, no van a insistir hasta que vean que las condiciones no están dadas. En ese aspecto, la única coincidencia o coincidencia mínima que podemos ver entre las dos propuestas es que en una eventual paz, bien, la reconstrucción de Ucrania va a estar a cargo de empresas estadounidenses. En el fondo, en la negociación Estados Unidos se encargó de, tanto con Rusia como con Ucrania, alcanzar ese consenso, lo que refleja este poder negociador que tiene la administración Trump, siempre pensando en sus propios intereses. Pero lo concreto, lo que está buscando Rusia principalmente, que es el que tiene la posición para condicionar la paz, primero que se reconozcan las conquistas territoriales, ¿bien? O sea, eso no se puede poner en duda. Comentando lo de la embajadora nuestra en Nueva Zelanda, ¿bien? Es decir, a nadie se le pasa por la cabeza devolverle Rapa Nui a los Rapa Nuis, ¿bien? Pues bien, Crimea tiene una conexión mucho mayor, más íntima con Rusia que nosotros con Rapa Nui. Sin duda. O sea, a Rusia, después de la conquista, no cabe, bien, militarmente, políticamente a estas alturas, devolverla, menos las otras regiones también. Eso por un lado. Y el punto de disenso mayor es en los 20 puntos, el punto número 5, en donde Ucrania logra que, primero, decir, no voy a formar parte de la OTAN, pero se implica ahí explícitamente que opere una suerte de artículo 5 OTAN para que en la eventualidad de que Ucrania fuera invadido nuevamente, se active un mecanismo tipo OTAN. Claro. Claro, un mecanismo de seguridad tipo OTAN, sí, que en el fondo replica lo que Rusia básicamente está rechazando desde el inicio del conflicto. Extraño igual ese punto, en el sentido de que es como las mismas implicancias que podría ser miembro de la OTAN o el respaldo de la OTAN, pero sin la OTAN. ¿Qué otro punto de estos 20 está en disputa a propósito de los territorios de Donbass? Y cuando estamos a puertas de cumplir en febrero, ¿no? 4 años que quizás de este conflicto bélico, justamente ahí quiere ganarse, como se dice en buen chileno, un poroto Donald Trump, que lo está haciendo ya y quiere, así como lo quiere hacer con Venezuela, no sé, quedarse como con el título de quien derrocó, sacó del poder a Maduro, también quiere hacerlo aquí con la guerra, y lo dijo el primer día, pero vaya que se ha demorado, y siempre está a punto, pero esto no fructifera, o sea, no alcanza el acuerdo de paz. Bueno, la garantía ni siquiera el alto fuego. La garantía de seguridad es un tema que hoy día está en cuestionamiento producto de la existencia de este punto número 5, que no está presente en los 28 puntos. En los 28 puntos acordados entre Rusia y Estados Unidos hay garantías de paz, pero no hay alusión ninguna a un mecanismo que replique el mecanismo OTAN. Ahí está la gran diferencia. Otro punto de divergencia es respecto a la cantidad de personal militar ucraniano
o de fuerzas militares ucranianas. 600.000 efectivos, dice la propuesta de 28 puntos, Rusia, Estados Unidos. 800.000, 200.000 más, dice esta propuesta de 20 puntos. Estos 200.000 de diferencia, a mi juicio, es crucial. Recordemos que Rusia inicia su invasión con dos objetivos: desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Estos dos objetivos van de la mano, por cuanto en el momento en que se inicia el conflicto en el Donbass en el 2014, bien, se conforman milicias cívicas de ciudadanos armados, ultranacionalistas, muchos de ellos provenientes de organizaciones neonazis, y que en muy poco tiempo, apoyados por oligarcas como Ihor Kolomoisky, comenzaron a tener un gran poder militar y tuvieron un rol fundamental en el conflicto Donbass 2014 hasta la fecha. Y eso ha ido en una ascendencia y consolidación y legitimación al interior de la sociedad ucraniana, al punto que hoy día tenemos organizaciones como Azov, que tienen este doble rol, están insertas en la militarización ucraniana, pero mantienen su independencia. Estos 200.000 militares de diferencia tiene que ver con estos batallones de mercenarios ultranacionalistas que deberían quedar fuera. Y de hecho eso es lo que más me preocupa al día de hoy. No sé si sea lo más recomendable o el mejor escenario alcanzar la paz en este momento, porque en la eventualidad que se alcance, lo que implica ceder territorios, todos estos territorios conquistados, quedan presentes en la vida ucraniana estas fuerzas ultranacionalistas fuertemente armadas. Y no sabemos cómo se van a comportar en un contexto de derrota. Y por ahí van, disculpa Alejandro, la respuesta hace unas semanas atrás que hacía sobre los 40 tanques chilenos que le vendimos a Ucrania. No podemos descartar que ese tipo de arsenal termine en manos de estas organizaciones. Bueno, gran riesgo. Una última consulta porque pasamos a Bolivia contigo. Parece que también están presionando a Zelensky para que llame elecciones y sacarlo del escenario. ¿Cómo están percibiendo los europeos y los americanos a Zelensky aquí? Zelensky, hemos dicho antes, es un cadáver político, en este momento no tiene mayor validez o legitimidad política entre sus pares. Hace pocas semanas Estados Unidos le sacó a su principal asesor de gabinete, el señor Maersk. Hoy día este señor todo su círculo cercano político se ha ido desmembrando desde que comenzó la guerra, y él se encuentra en este momento prácticamente solo, con este riesgo de que si se alcanza la paz cediendo territorio, que no hay otra alternativa. Naturalmente lo que se viene en Ucrania es un Euromaidan, pero con estas fuerzas ultranacionalistas completamente armadas. A mí me parece que, Trump es completamente consciente de esto. Me parece que las autoridades europeas también lo son, pero hoy día si hay algo impredecible en este escenario político es cómo reacciona Europa, qué medidas toma Europa que escapan a toda racionalidad. Veamos este paquete de préstamo de 90 millones de euros que aprobaron hace una semana y media atrás, lo cual no tiene ninguna lógica. Fue una forma de escapar a una medida irracional igualmente, de decir, los assets rusos que están en Bélgica los dejamos nosotros y se los pasamos a Ucrania. Eso es ilegal. Bruselas se opuso, varios países se opusieron, pero esto de la voluntad de la coalición, de la voluntad liderados por Starmer, por Alemania, etcétera, mantuvieron su posición. Se dieron cuenta que era ilegal apoderarse de los recursos rusos, no podían retroceder en su promesa y no les quedó otra que endeudarse ellos en 90 millones de euros para pasárselos a Ucrania sin condición de pago de vuelta a menos que gane militarmente a Rusia. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ese es el escenario político, esa es la situación de Zelensky actualmente. Su único soporte son estos líderes europeos que realmente no tienen ningún tipo de lógica. Claudio Coloma, volvamos a la región y principalmente
pongamos el foco en Bolivia con estas protestas que han sido también organizadas por la Central Obrera Boliviana, la COP, que es el principal, claro, sindicato del país, y estas protestas contra la eliminación, ¿no?, del subsidio de los combustibles, en el diésel también en particular, y lo que implica esto, porque aquí parece que también está la cola, te voy a preguntar, de Estados Unidos. Y ahí el presidente Rodrigo Paz defendió este decreto como una medida necesaria para eliminar subsidios a combustible, lo que implica un incremento del 86% en gasolina y 160% en diésel. Y desde los sindicatos denuncian, y economistas también críticos bolivianos, que este decreto se activa tras reuniones con delegaciones de la DFC, Exim Bank, USTDA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que alimenta acusaciones, dicen, en alineamiento con intereses externos sobre los recursos estratégicos del país. Y nos recuerda un poco también con lo que pasa en Venezuela, pero ¿qué es lo que ves tú de lo que está sucediendo también en la interna de Bolivia con esta acusación de una suerte o posible intervención desde Estados Unidos? ¿O intereses? Sí, lo descartaría en términos de volver a tener una especie de presencia estadounidense como la había hasta el año 2005, particularmente con la DEA en el Chapare, combatiendo la plantación de hoja de coca. Estados Unidos, en la era, ¿cómo se llama?, de gobiernos neoliberales, que comienza en los 80 y termina con Gonzalo Sánchez de Lozada, se caracteriza por tener una gran presencia estadounidense. No creo hoy día que Bolivia vuelva a esos tiempos. Lo que veo y lo más importante es, en primer lugar, Bolivia hace rato que es una bomba de tiempo producto del subsidio a las gasolinas, que es insostenible para las arcas fiscales bolivianas. Y esto fue promesa de campaña de Rodrigo Paz, por tanto hay... la eliminación. La eliminación, sí, claro. ¿sí? Y había consenso, de hecho fue una de sus promesas y por tanto hay cierto consenso en la sociedad boliviana respecto a la necesidad de tener que hacerlo. Sin embargo, Bolivia es una sociedad hiperdemocrática y que tiene esta conflictividad latente permanentemente. Bolivia llega a tener think tanks, así como nosotros tenemos el CEP, etcétera, ¿sí? Que lanzan sus encuestas y van midiendo la popularidad, pues ellos además miden la cantidad de conflictos sociales que hay mensualmente. Ese es el nivel de hiperdemocratización de la sociedad. Y hace rato que no veía a una Bolivia tan movilizada. Lo que estoy esperando ver, según cómo se desencadenen los hechos, es qué tanta profundidad y ecorresonancia va a llegar a tener esta rearticulación entre la COF, los campesinos del Chapare liderados por Evo, más otras organizaciones que logren tener esta resonancia o poder político de negociar con el gobierno para poder bajar las tarifas. A mí me llamó la atención respecto a la violencia con la que toma la medida el presidente Rodrigo Paz. Sabíamos que era algo que iban a hacer, pero me llama la atención que lo hiciera de la noche a la mañana y no lo hiciera gradualmente. Es decir, el pulso político ahí me parece que... Por eso el gasolinazo. Que responde a lo menos a una lógica que no estoy acostumbrado a ver. A lo menos en Chile no están así, ¿no? Esperar, es de esperar. Ahora, el tema es consenso. La verdad es que se han desangrado con este subsidio donde el precio de los combustibles no sube. Está totalmente subsidiado, eso es inviable, eso produjo la escasez de combustible, de abastecimiento, los mismos camiones haciendo fila y fila para poder cargar porque no había finalmente, y el país perdiendo todas sus divisas. Por lo tanto, es un drama, es como cuando te atraviesan con un puñal, me lo sacas, me muero, y no me lo sacas, me matas, por un lado. Pero la manera como se operó llevó a que el vicepresidente, que se declaró opositor, pero además desde el primer día de gobierno, es una cosa insólita la fragilidad de la coalición política. O es simplemente un Locatelli este vicepresidente, pero resulta que es el que puso los votos aparentemente, o gran parte, es un líder evangélico, es un ex miembro de la policía, o sea, no es un enemigo chico tenernos contra. Es el punto débil del gobierno de Paz. Es la cuestión de Estado. Esto lo he conversado con colegas analistas bolivianos y
Desde el día 1, el presidente boliviano es una razón de Estado que hay que cuidar, que no se vaya por la tangente, y eso va a ser muy difícil de concretar. Ahora, el trasfondo, para terminar con el tema de los hidrocarburos y este subsidio, tiene que ver con la gran oportunidad perdida una vez más en un país como Bolivia con respecto a la industria del gas. Dejaron de hacer nuevas exploraciones, establecer nuevos yacimientos. Está el tema del litio, ¿no? El ciclo privatización acelerada del litio también. Bueno, sin contar el litio, que no han sabido explotarlo aún a los niveles que lo hace Chile. Es decir, dejaron pasar una oportunidad de aprovechar estos recursos de una manera lamentable, y estamos viendo las consecuencias. De hecho, podríamos hacer, no sé si te parece, Alejandro, también un contacto con Bolivia, porque este es un tema mayor, no solo el gasolinazo, el modelo económico, el control de los recursos naturales, el marco también de la soberanía regulatoria del Estado y todos estos temas que estábamos hablando, ¿no? El litio, las tierras raras y las empresas públicas con todo este modelo o ciclo de privatización. Así que interesante también ahondar en este país vecino. Muchísimas gracias, Claudio Coloma, como siempre. Que tengan buena semana. Igualmente. Esperamos que siempre mantenga esta disposición con nosotros. Muy interesante la Gracias conversación. por venir. Bueno, ¿vamos a una pausa? Eso, faltan 4 minutos para las 8. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela. Ley Valentina. Mónica. Sofía. Camila. Sara. Francisca. Villaray. Teresa. Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las vidas. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1.
Ante la ola de calor prevista para esta semana, en la zona central, el Servicio Nacional de Prevención ante Desastres, SENAPRED, declaró alerta roja desde las regiones de Coquimbo hasta Ñuble por el alto riesgo de incendios forestales y, por supuesto, las afecciones a la salud. Actualmente, 11 siniestros se mantienen en combate en el país y la directora del organismo de SENAPRED, Alicia Cebrián, advirtió que las temperaturas podrían alcanzar incluso los 37 grados Celsius y llamó a la población a evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. El presidente Gabriel Boric llamó a reforzar la prevención en los incendios forestales ante las altas temperaturas extremas que se están registrando entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Pues eso, por medio de su cuenta en X, donde el mandatario subrayó que prevenir siempre es más efectivo que combatir los incendios y pidió colaboración ciudadana, destacando el trabajo que ya está realizando CONAF y bomberos en distintas zonas del país. Y un incendio de gran magnitud afectó la tarde de este domingo a cerca de 150 bodegas en Huechuraba, esto en las inmediaciones del Mall Plaza Norte, lo que obligó a evacuar completamente el recinto comercial ante el riesgo de propagación. Y el siniestro comenzó alrededor de las 6 de la tarde en instalaciones de la empresa Aquí KB del sector de Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio. Y más de 300 voluntarios de bomberos de distintas comunas de la región metropolitana trabajaron en el control de las llamas. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que reprendió a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mananji Parakati, luego de que difundiera una publicación en redes sociales a favor de la autodeterminación de Rapa Nui. Eso a través de un comunicado, la Cancillería indicó que la diplomática se excusó, reconoció su error y retiró la imagen de las redes sociales. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia está muy cerca, tras reunirse durante casi 3 horas con su par ucraniano Volodymyr Zelensky en Florida. Aunque reconoció diferencias sobre el futuro de Donbass, destacó avances y conversaciones con líderes europeos. Y Zelensky calificó el encuentro como positivo y anunció que ambas partes acordaron reunirse nuevamente en las próximas semanas para cerrar los detalles del plan de paz. China afirmó este lunes que inició ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, horas después de anunciar grandes maniobras en el agua y en el espacio aéreo cercanos a la isla. El ejército chino ha recomendado por razones de seguridad que barcos y aviones no transiten por la zona donde se llevarán a cabo estas actividades y que van a durar toda la semana. 8:2. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo decíamos en titulares, el SENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, declaró alerta roja en la región metropolitana y en otras regiones además, debido a un evento de calor extremo, por lo menos de aquí al miércoles. Y según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, las temperaturas podrían alcanzar o moverse en el rango entre los 33 y 36 grados Celsius durante los próximos días. Incluso, vamos a ver si en la región metropolitana o en otras, podría llegar a los 37. De este tema, ¿con quién conversamos? Con don Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile y que ya está en línea. ¿Cómo está don Arnaldo? Hola Arnaldo, muy buenos días. ¿Está ahí con muy bien por acá, porque estoy bien preocupado por esta ola de calor que se nos aproxima. Se nos aproxima o ya está, porque en los últimos días han estado insoportables. Y la pregunta, obviamente, todos los veranos tenemos este tema, pero ¿tiene algo de particular esta temporada? Sí, Alejandro, la verdad es que para hablar de ola de calor climatológica, la temperatura a fines de diciembre en Santiago tiene que Arnaldo, ser 32.7. Perdón que te interrumpa, te vamos a llamar porque te vemos muy bien en la imagen, con un poquito de delay, eso sí, pero se escucha con interferencia. Así que para tener una buena comunicación, mantente ahí porque te vamos a llamar por teléfono para que sea más fluido y nos expliques bien a qué se debe esta ola de calor cuando acabamos de iniciar oficialmente el verano con el solsticio, por supuesto, que se produjo el mismo 21 de diciembre y esperando lo que se viene además para enero. Ahora sí, Arnaldo, ¿te escuchamos más fluido? A ver. Ya, como nos comentaba Daniela Alejandro, para hablar de una ola de calor climatológica, la temperatura el umbral de temperatura tiene que estar en 32.7 durante 3 días consecutivos o más.
No hemos vivido, digamos, todavía en Santiago eso, pero sí, a partir de hoy día, incluso ayer que pasamos los 32 grados, sí vamos a estar dentro de una ola de calor climatológica, prácticamente desde Coquimbo hasta la región del Ñuble. Ahora, ¿eso qué lo está produciendo? ¿Es parte de algo que es regular, que pasa habitualmente en esta época del año, o tiene algo excepcional? Es excepcional, sobre todo si estamos hablando de 3 días consecutivos con temperaturas pronosticadas de 35 grados. La verdad es que eso es completamente excepcional, y más aún, estaba revisando justamente los últimos 25 años, en 31 de diciembre, en 2 oportunidades hemos superado los 33 grados. Estamos hablando de 35 grados, así que seguro 31 de diciembre va a ser una temperatura histórica para un fin de año. Arnaldo, tú hablabas que esto no solo se da, por supuesto, acá en la región metropolitana, estamos hablando también Ñuble, O'Higgins, Maule, dentro de estas regiones, o considerando también la nuestra, ¿cuál es la que va a tener mayores temperaturas? Porque se hablaba, incluso lo decíamos en titulares, que podría llegar a los 37. ¿Es cierto ese pronóstico desde la Dirección Meteorológica? Sí, correcto, eso es efectivo. Recordemos que la región metropolitana igual tiene un matiz de temperaturas máximas, si bien estamos hablando de 35 grados acá en Quinta Normal, que es el centro, pero lo que es Tiltil, Huechún, Polpaico, generalmente la temperatura son 2 o 3 grados más que en Santiago, entonces estamos 35 fácilmente. El sector norte de acá de la región metropolitana va a estar en torno a los 37, incluso podría escaparse a 38 grados. Y esto también se replica en el Maule, lo que es Maule y Ñuble Norte, también las temperaturas van a estar en torno a los 36 grados. Siempre hay localidades que geográficamente generan temperaturas más altas, entonces hablamos de umbrales, por eso la temperatura muchas veces se escapa en algunas localidades. Arnaldo, ¿qué implica esto de la alerta roja de Senapred? Bueno, hay una definición ya que tiene que ver con un aspecto médico, que están relacionadas también con el Ministerio de Salud, con respecto a la afectación sobre las personas cuando las temperaturas superan cierto umbral, y sobre todo la cantidad de días que esas temperaturas están sobrepasando esos umbrales. Entonces, eso es la recomendación, y lo que está ya establecido, de que con umbral de temperatura sobre 35 grados, sobre todo, sobremanera, si estamos hablando de 3 días consecutivos, eso puede tener una importancia fundamental, lo que es incendio forestal y también en la salud. Ahora, la pregunta terrorífica, cuando se combinan elementos de la naturaleza, altas temperaturas y viento, en general, el escenario ideal para los incendios forestales, ¿hay alguna posibilidad de proyectar cómo se va a portar el señor viento? Bueno, claro, cuando se producen estas altas temperaturas, en forma natural, el aire se calienta, sobre todo en el sector de los valles, y este aire cálido tiende a ascender y se produce un vacío. Ese vacío tiende a llenarse nuevamente con aire. Y ahí se empieza a producir una condición natural por calentamiento, ¿cierto?, diferencial, en que las temperaturas son tan altas que empieza a producirse también el viento. Ahora, por la condición como está encima nuestro el anticiclón, generalmente cuando están sobre nosotros los anticiclones en forma tan potente, el viento tiende a ser más débil en los valles y se incrementa algo más un poquito en digamos, el sector costero. Pero después de las 3, 4 de la tarde vamos a tener un viento natural que es producto del calentamiento, no de la condición sinóptica, sino del mismo viento diferencial de la Tierra, digamos. Arnaldo, pensando en los primeros días del 2026, ¿no? Los primeros días del próximo mes de enero, que están literalmente a la vuelta de la esquina durante esta misma semana, ¿qué es lo que se prevé para el verano? Siempre se piensa que diciembre puede ser acá en Santiago o en la región metropolitana el mes quizás más caluroso, con los primeros días de enero, y que debiese bajar progresivamente en febrero. ¿Es tan así, o con el cambio climático ya en realidad se mantiene casi todo el verano, incluido marzo, en las altas temperaturas? Claro, bueno, el mes más cálido es enero, ¿ya? Ya. De hecho, la temperatura histórica en Santiago de 38.3 fue el 26 de enero del 2019, ¿ya? Y en diciembre, 37.3 el 14 de diciembre del 2016. Pero si se dan cuenta, enero es el mes más cálido. Ahora, con respecto a la proyección misma, nosotros hacemos una proyección estacional, que son 3 meses, y como aparentemente estamos en una probabilidad que el fenómeno de la niña se esté estableciendo entre un 60-70% en verano, eso va a implicar también un ascenso térmico que ya se está viviendo. El mar ya se viene calentando hace 3 meses,
siguen enfriando el mar hace 3 meses en el sector, digamos, ecuatorial, y es el área que afecta a nuestro país climáticamente. Entonces, hay una alta probabilidad que estemos ya viviendo un fenómeno de la Niña, y eso implica una probabilidad de que tengamos un verano nuevamente caluroso, y se está viendo. Si bien tuvimos una primavera que fue, yo diría, atípica con respecto al último año, porque estábamos acostumbrados a una primavera muy seca y cálida, pero este año tuvimos visitas de sistemas frontales de bajas segregadas, digamos, en primavera, pero cuando se restablecía el anticiclón, se restablecía muy potente, y ya, aparentemente ya va a estar muy potente en verano también, así que eso va a implicar que tengamos estas alzas térmicas importantes. Lluvias, perdón, porque se han visto, no es que sea Buenos Aires esto ni Concepción, pero se han visto el último tiempo acá en Santiago, lo que llama la atención, ligeras lluvias en periodos que no corresponderían, primavera, antiguamente puede ser, pero ahora no, y quizás en el verano que dan esta sensación de estar un poquito en el trópico. Claro que sí, pues Concepción ha sufrido, digamos, visitas de sistemas frontales, pero producto de lo mismo, el anticiclón no estuvo tan potente en primavera y permitía que nos visitaran más al norte los sistemas frontales o estas bajas segregadas, que son estas burbujas de aire frío que nos invaden y que generan también precipitaciones, principalmente en cordillera. Pero ese fenómeno siempre puede estar presente, ¿no? Hay por ahí una temperatura máxima en un mes de diciembre de 20 grados producto de una baja segregada y que también precipitó el 31 de diciembre, entonces fue muy poco, 0,1 milímetros, pero sí una máxima de 20 grados. Entonces siempre estamos expuestos a que nos visiten estas bajas segregadas, pero si hablamos de las tendencias y lo que estamos esperando para el verano, va a ser un verano caluroso nuevamente. Un verano naranja, como dice la canción. Un largo y ardiente verano. Naranja, ¿viste? Calza. Claro. Pero no por lo que refresca la fruta, sino por el color. Solo por curiosidad nomás. Generalmente ustedes calculan a 3 meses, pero ¿es posible prever si este año va a ser niño o niña en términos de seco o lluvioso? Bueno, como estábamos hablando, el fenómeno de la Niña se está estableciendo ya. Muy probable que eso se extienda también durante el resto del año. Eso, hay una alta probabilidad. Y eso implica nuevamente que estemos viviendo un año seco. Muchas gracias, Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, una vez más por estar con nosotros acá en Línea 1. No me gustó. Y bueno, hay que protegerse, por supuesto, del calor, ya lo decíamos, entre 11 y 5 de la tarde, las horas de mayor calor, hidratarse y, por supuesto, no exponerse a los rayos ultravioleta. Muchas gracias, Arnaldo. Ok, muy buenos días, gracias por el contacto. Gracias a ti, un abrazo. 8:12. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. TikTok, yo soy la garantía. Ponerse al lado de los ricos. Corrupto, así le ha dicho el vicepresidente de Bolivia al presidente Paz. El vicepresidente era la misma fórmula. Él se inscribió en la democracia cristiana muy poquito antes de la elección para poder ser candidato. Lo nombraron 24 horas antes que venciera el plazo, porque el otro candidato se bajó. No, creía que no ganaba. Edmond Lara. Claro, y este era policía. ¿Ah, sí? Llegó a capitán nomás. Y se hizo famoso porque se dedicó a denunciar la corrupción, que era efectiva, de los altos mandos, e incluso de mandos menores. Y eso lo hizo un personaje indeseable en la policía, llegó a capitán, lo echaron, pero mantiene el título de capitán porque es por ley, cuando se llegue a ese grado se mantiene toda la vida. Eso es un poquito la fórmula. Pero un líder de TikTok, de las redes, se hizo famoso y después ya en campaña recorrió el país y confirmó el liderazgo, una persona muy joven, no debe tener más de 40 años, estas nuevas oleadas de líderes jóvenes, pero tiene ese tema de carácter. Él se autodefinió que él iba a ser la garantía de que el gobierno del presidente Paz no iba a tener una deriva neoliberal ni a favor de los grandes empresarios. Y parece que el presidente no escuchó bien, el presidente Paz, porque ha llegado con un programa que había anunciado, pero nadie previó que lo que iba a tener a aplicar por política de shock, que fue sacar el subsidio a la gasolina, que es insostenible, dicho sea de paso, hace años que no se mueve el precio, eso no hace incentivo para invertir, por eso que están con serios problemas, por lo tanto eso hay que revisarlo de todas maneras, pero se esperaba algo más gradual,
porque la población sufre el impacto. Sí, Cuando por te sube el supuesto. transporte, sube Muy todo. brusco. No, y además más de 160, 180% 180%, el una precio de locura. algunos derivados. Una locura. Entonces, claro, la ciudadanía reaccionó rápido, pero además acompañado de una serie de rumores que no se han despejado en términos de recursos naturales. Sí. Por ejemplo, el litio, entregarlo a empresas internacionales, Tierras raras. inversiones en tierras raras, extranjeras. Entonces, ese sentimiento que tienen los países latinoamericanos de que tiene un patrimonio que finalmente lo usufructan los empresarios extranjeros, ha generado un malestar. Y además el rumor de la mano de Estados Unidos, Claro. que más allá si es verdad tan así, bueno, la verdad es que hoy día Estados Unidos está metido en todo en el barrio, volvió al barrio y lo está haciendo sentir. Es probable que haya bastante más de lo que se sabe, pero ha despertado ya un sentimiento de movilización en contra del presidente. O sea, se gastó la credibilidad de un presidente en menos de 2 meses. Y su vicepresidente va a ser su principal vigilante. Caudillista con poder de movilización le llaman a Lara. Absolutamente. Él es hombre, como digo, a las redes sociales, el discurso fácil, y en cuanto vio que las medidas tomadas estaban generando malestar, se puso con la gente. Porque además él es de Cochabamba, zona dura, pues. Los mineros de Cochabamba, esos son de mechas tiesas, no vienen con cuestiones. Y se le ha producido una enorme movilización y por lo tanto la estabilidad del gobierno quedó en una situación compleja. Si cede, se debilita. Si no cede, no sabemos si va a aguantar mucho su gobierno. Cuando se movilizan los campesinos bolivianos y los mineros, sí. La cosa se le pone muy dura al presidente de turno. Segundo, desde la salida de Evo Morales, que logró un periodo inédito de estabilidad, salvo el último tiempo cuando ya se desgastó en Bolivia, la verdad es que la inestabilidad es la situación normal en Bolivia y ahora parece volver ese clima de que un presidente está en una situación donde tiene un programa muy neoliberal que quiere aplicar muy a rajatabla y que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar, aun cuando sabía que lo iba a hacer, porque lo dijo en campaña. Este no es un presidente que escondió la agenda y salió de pronto con ella. Yo creo que estas lecciones hay que empezar a aprenderlas. Cuando en situaciones de alta vulnerabilidad, con un régimen frágil en lo político, porque no me vengan a decir que aquí la mano está echada, países como el nuestro deben sacar lecciones. Sí. Milei, más allá del salvataje, si no es por el salvataje norteamericano, Milei está en el suelo hoy día, capaz que incluso destituido. Bolivia, la situación se le pone muy compleja al presidente. ¿Hasta cuándo puede aguantar en una posición de tanta rigidez sin entrar a negociar? Perú, ni hablar. Todos los expresidentes, si ya van como 7 expresidentes todos presos. Entonces, bueno, en ese cuadro hay que meditar bien los pasos que se van a seguir, que el horno no está para bollos. Miren la lección de los demás y sobre todo el factor de un policía hablando de que este gobierno va a caer. Sí. O sea, ya y que él es oposición, pero constructiva, dijo. Claro, pero cuídense. Curioso, por decirlo menos. Claro. Y además el expresidente está preso, Luis Arce, para que tengamos idea lo inestable del vecindario. Mirar a Bolivia, mirar a Argentina, mirar a Ecuador, mirar a Perú, por cierto, se hace imprescindible. Vamos, luego de tus sabias palabras, de tu muy buena reflexión, Alejandro, vamos ahora con nuestro compañero Gonzalo Espinosa cuando son las 8:18. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Tanta risa, ¿qué es esto? No escuchó el profe. No, bueno, ya, en fin. pónganse serio. Este es un noticiero serio. ¿Cómo está Gonzalo Espinosa? Muy buenos días. Bien, ¿ustedes? Bien, ¿cómo te trató la Navidad, el viejito Cuascuero? Me regaló unos 3 kilos. Oye, estamos todos igual. Sí, de hecho, justamente los 3 kilos tenemos, pero bien repartidos aquí, ay, los 3, el trío de Línea 1. Compañero, ¿qué nos traes en esta semana de cierre de año? Semana de cierre de año y como hemos venido conversando durante todos estos meses, el empleo sigue marcando la pauta y salió un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, de tu alma mater. Mi alma mater. No es, bueno, no tu es profe. Sí, ay. También se comparte. Somos portalianos por acá. Este estudio es bien interesante porque lanza cifras respecto al tema del subempleo profesional, que son personas que, por ejemplo, no sé, una persona estudia periodismo, pero no se dedica a eso.
Personas que fueron a la universidad, que tienen títulos, pero que no se dedican a lo que estudiaron. Perfecto. Y este informe dice que el subempleo profesional le resta 2.4 puntos del PIB a Chile. ¿En serio? Ah, mala inversión. Sí, claro, es una mala inversión. Pese a que el desempleo en Chile ha bajado en el último trimestre y se ubica en un 8,4%, hay cifras preocupantes con respecto al tema del subempleo. Les cuento que el 36,4% de los profesionales en Chile está sobrecalificado para el puesto que está ocupando. Y eso es 6 puntos más que el promedio de la OCDE, que es cercano al 30%. Esto es significativo porque hay un hito con respecto a la fuerza laboral, y es que el 41,8% de la fuerza laboral ya tiene educación superior completa en el país. En 2010, ¿saben cuánto era? 21,9%. Mira. Esto igual se puede explicar bastante por el tema de la gratuidad, creo yo. Sí. Pero principalmente también en este mismo informe se indica que, por ejemplo, una persona, en promedio, estamos hablando de promedios, que ejerce su grado profesional gana cerca de 1.700.000 pesos versus una persona que no trabaja en lo que estudió, gana 1 millón de pesos. Es casi un 30% menos lo que percibe. Eso menos en periodismo. De sueldo. Sí, claro, esto es un promedio porque uno ve la cifra y dice, esto no me calza con mi realidad, pero esto es lo que sale en el informe. En periodismo no, y eso habla súper, no sé si mal, pero una advertencia de lo que está pasando, no solo en el mercado laboral, sino con las universidades o institutos profesionales, que no estamos alineados con lo que se requiere, las demandas, los puestos de trabajo. Exacto, sí. De hecho, esto también se extiende al área técnica y indica que un técnico profesional subempleado gana un 29% menos que uno que ejerce su carrera. Y yo creo que esto genera mucha frustración, el tema de que finalmente la educación no cumple esta promesa, la promesa de la movilidad social o el desarrollo personal. Totalmente. La mejora en la calidad de vida. A menos que estudies en la USACH. Así Ahí es. está garantizado. Admisión 2026. Puro billete. Pega en todas partes, te llaman de la SOFOFA, de la Confederación de Reproducción y Comercio. Todo gran, sí. Bueno, ¿qué otra cosa nos trae? Miren, hablemos de salud mental, sí. que es un tema súper importante también en el trabajo, porque salió un informe de Laborum que se llama Desafío Invisible, Salud Mental en el Trabajo. Indica que 7 de 10 trabajadores en Chile dicen que su salud mental se ha visto afectada por su relación con su jefe o jefa. Ay. Según el estudio, dice que el 74% dice que su salud mental se desgastó por la relación con un jefe, el 51% apunta a conflictos con compañeros de trabajo y 6 de cada 10 trabajadores no le ha contado su diagnóstico de salud mental a su jefe. O sea, es un tema que no se conversa, es un tema tabú. Dice que un 54% de los trabajadores en Chile dice tener o haber tenido un diagnóstico de salud mental. Los más comunes: ansiedad generalizada, un 33%, trastorno depresivo mayor, 14%, trastorno de ansiedad social, 14%, y otros diagnósticos, 9%. Dice que Chile lidera la región en personas que autorreconocen este tipo de diagnósticos. Y en el ranking regional, Chile encabeza junto a Argentina la lista donde más trabajadores atribuyen su mala salud mental a su jefe. Oh, mira. Chao. Como les contaba, un 74%, luego sigue Panamá, 69%, Ecuador, 59% y Perú, 56%. Y algo grave es que entre quienes sí se atrevieron a transparentar esto, entre sus compañeros o en su ambiente laboral, claro, dice que un 46%, o sea, un 41% dice que la empresa no hizo nada. Ufa. Un 22% recibió algún tipo de apoyo, 22% terminó siendo despedido tiempo después, y un 12% asegura que comenzó a ser tratado de manera distinta.
arrinconarlo. para que Así se es. vaya. Sí, falta mucha cultura. Yo algo que agradezco muchísimo de esta administración y sobre todo de la figura humana, pero también presidencial de Gabriel Boric, es haber puesto el tema en el debate ya público, político, abiertamente. Él también hablando de sus propios diagnósticos o temas, ¿no? Y lo vimos en el cambio de mando ahí con la vueltita, todo. Y él es muy consciente y creo que tiene mucho que ver también con sus generaciones, por fin. Pero los cambios culturales, como todo cambio de esa índole, requiere tiempo, es progresivo, pero es súper importante estar instalándolo en los medios de comunicación, hablarlo con los compañeros, qué es lo que significa también. Y el tema de la autoridad con el jefe, claro. La jefatura propiamente tal, es también bastante importante porque creemos que no sabemos vincularnos tampoco horizontalmente, que es lo que apostamos en estos nuevos tiempos, y las jerarquías están mal entendidas y saber a qué corresponde la jerarquía. En fin, harto tema ahí que desmenuzar. Harto Oye, paño que cortar. ¿Podemos Eso. hacer un cogollito? Sí, Por supuesto. haga todo lo que quiera. Mira, nosotros titulamos con eso, y no quiero hacer escarnio de nadie, así que ni voy a mencionar el nombre de la persona. Pero este capítulo de que un embajador o embajadora chilena haya levantado en las redes sociales un petitorio para dejar a lo que llamábamos antiguamente Isla de Pascua, Rapa Nui, literalmente libre, que se obtenga su soberanía respecto a Sí. Chile, en un encargado, en un embajador, es algo grave, gravísimo. Más allá de las decisiones que obviamente al final de un gobierno le están bajando el perfil, pero es que no es primera vez. Lo de España, lo de Inglaterra, donde la embajadora Oye, empezó a mira. proponerle negocio al rey de Inglaterra, se fija, Carlos III, como una cosa así de si se podían asociar, poco menos. Y ahora pidiendo la soberanía para una posición chilena, en un área estratégica para la expansión de Chile. Y más encima una embajadora que está en Nueva Zelanda, en el mapa, en el diseño de expansión de Chile al Asia, es no entender nada de lo que significa ser embajador. Es no entender nada de lo que es la política exterior. El peso de la diplomacia y de los precedentes que va generando en la política internacional. Porque de eso se aferran cuando eventualmente hay conflicto. Cuando dicen, no, pero si hubo incluso autoridades chilenas que decían esto, eso pierde cuidado que eso lo están archivando. Y si ocurriera aquello, jamás va a ser soberana. Primero porque no tiene autosuficiencia, pero además porque las potencias que operan en el sector, recuerden que los franceses iban detrás Exacto. de Rapa Nui cuando Chile se avivó y llegó allá casi por iniciativa Era la que más estaba encargada del individual. protocolo, ¿no? El que salía, me acuerdo. ¿Sabes en un que tengo cambio de esa mando. misma Sí, duda? dice, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pacarati fue subdirectora de giras presidenciales y ya durante el mandato de Boric fue designada directora de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo del MinRey. Claro, ¿Te porque acuerdas que llamó salió? harto la Sí, atención llamó cuando mucho la asumió el atención por presidente. su vestimenta, sí. O sea, funcionaria de carrera Mm. y que no tiene idea de diplomacia. No, porque ahí llamó la atención, de O sea, hecho, por porque eso el digo. código, el código Bueno, también de la Yo vestimenta no estoy diciendo es que elocuente. a esta altura no estoy diciendo que la saquen, no estoy diciendo ninguna de esas cosas. Igual está haciendo campaña, ¿no? No, bueno, porque a esta altura no tiene sentido. Entre que No, tú la broma. sacas y nombras, ya no tiene sentido. Mira, ya pusieron Quizá. cartelito, ¿eh? Claro. Libre Pero determinación si está para la No, circulando. sí, nación. esa es la imagen que publicó Ah, la que ella. puso ella como cartel. En redes Y que está sociales. circulando en todas partes. ¿Hizo ese montaje como de carteles en la misma isla o lo No, o sea, carteles de ella verdad? republicó esa imagen y ¿Ya? también Sí, puso Self-Determination ese for mensaje. Rapa Nui. No, pero porque como el mensaje está dentro de un cartel. Claro. yo No, eso sé si seguramente está en la Está isla. en la isla, sí, ya está, ya. Obvio. Bueno, pues, es obvio. No, pero es y grave, como sí. siempre hay sectores que reciben, algunos probablemente tendrán sentimientos de tener cierta soberanía, otros 27 trabajan... años de trayectoria. Sí, Nada más ni otros nada. estarán teniendo tentaciones que les llegan de otros lados, Sí. porque no seamos ingenuos, un personal diplomático de carrera. O sea, es que esto ya es grave, gravísimo. Es no entender lo que están haciendo. Así Errores es. que no se No, puede está dejar bien. pasar, porque esto debería incluso haber motivado perfectamente a las comisiones de Relaciones Exteriores. Yo fui parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Estas cosas se saltan de inmediato, porque tiene que ver con la expansión de Chile, con la posición geopolítica, con nuestra defensa del mar chileno.
Y así va a ser, de hecho, porque el diputado republicano, Stefan Schubert, sí, que siempre va a citar al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que explique por qué no la han removido. Sí, se están pidiendo, incluso desde el oficialismo hay crítica. Sí, de todos así que vamos a estar atentos a qué pasa. Esto es transversal, esto no es... Y tampoco tiene un sesgo político, porque está en este gobierno, pero es funcionaria de carrera. Sí, es funcionaria de carrera, exactamente. Bueno, hay unos términos bien interesantes que tienen que ver con la convivencia y el poder y las formas que plantea nuestro próximo entrevistado. Así que vamos a hablar de eso porque hace bajadas y reflexiones muy, muy interesantes. Muchas gracias, querido Gonza. Vamos a una pausa cuando son las 8:30 y ya regresamos con más Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión Usach y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio Usach. Les esperamos. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Ya lo decíamos, una conversación bien interesante queremos sostener en esta última parte de Línea 1, porque el sociólogo Eugenio Tironi publicó su nuevo libro, lo tengo aquí, lo muestro en pantalla, Anotaciones al margen, convivir, dominar, envejecer. Ensayo que reúne reflexiones personales que ha ido registrando durante casi una década tras los subrayados, como lo hace Alejandro Guillén, de libros de autores como Yourcenar, Ginsburg, Barthes y Le Guin. Y el ensayo de Tironi, publicado por Weathers, aborda temas como la inexistencia del diálogo, con esto del simulacro, dice Tironi, de la escucha en la convivencia, la falta de sutileza, y las formas además, mira, esto lo hemos visto mucho, Ale, de vulgaridad en el acto de dominar o respirar el poder. También dedica el tercer capítulo de su ensayo al envejecer como un tránsito que implica no la retirada del mundo, sino la renuncia a protagonizarlo, dice Tironi, a toda costa. Así que, por supuesto, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillén? A propósito del envejecimiento, me interesó mucho. Vamos a conversar con Eugenio Tironi, pues que lo tenemos en línea, el autor del libro. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenos días. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, perdón, el comentario baladí, pero qué buen look, te ves como muy ahí, ya que estábamos hablando de lo que es envejecer, que estamos todos, vínanos las canas acá, muy jovial se te ve, con un cielo, ¿es un cielo? ¿De verdad ese cielo que te ve? No, un fondo que no logro. ¡Qué arregio! Parece cielo, ya, me la compré. Bueno, en sintonía con tu libro. Muy bueno el libro. Yo aquí, varias cosas que le quiero comentar a Alejandro Guillén de tus reflexiones. Sí, sobre todo me ha hecho una reflexión y un análisis crítico de mi carácter. Pero vamos, Eugenio, al tema. Mira, imposible no asociarlo con lo que estamos viviendo en el país. Cuando tú hablas de convivir, por ejemplo, ese simulacro de la escucha. Sí, una democracia donde no se escucha a la gente es terrible, pero hoy día eso se ha impuesto casi como un derecho a no escuchar, a creer que el otro está equivocado, o sea que no vale la pena ni siquiera hacer la formalidad de la conversación. ¿Es uno de los fundamentos de la crisis de convivencia? Buena pregunta, en realidad no lo había pensado en este ámbito, pero yo creo que sí, yo creo que escuchar exige un esfuerzo muy, muy grande porque requiere suspender al menos los propios juicios, dejar una situación, un vacío, buscar comprender, digamos, no solamente las razones, sino que también las emociones del otro, de la otra, y dejarse transformar. En verdad, una buena escucha aquella que es transformativa. Y normalmente ocurre que la escucha se vuelve una cuestión ritual, donde lo que se busca son aquellas cuestiones que se afirman o que se hacen ver que ratifican la propia opinión que yo tengo sobre mi interlocutor o mi interlocutora, en que estoy buscando un espacio para intervenir, interrumpirlo, interrumpirla y volver sobre mi propio punto de vista. Y termina el ejercicio en que cada cual queda más convencido que antes sobre sus, entre comillas, verdades. Y efectivamente es un problema que tenemos, es un problema que como muchas veces se comenta, se refuerza con las redes sociales, donde uno encuentra estos ecos de resonancia tan fáciles, donde todos están de acuerdo conmigo, y donde yo me creo como omnipotente y busco imponer mi punto de vista, aunque sea en forma agresiva. Eso tiene mucho que ver con esto. Y no sé, y una también y formas de vida que dejan menos espacio a la escucha, pues, y a veces a la contemplación. Eso es bien interesante porque habla no solo de lo que pasa en el debate público, lo hemos visto en la política, ciertamente en estas recientes elecciones presidenciales, pero pasa en el día a día. Y es bien interesante detenerse en lo que tú hablas de las distintas formas de resistir al diálogo. La desatención, la pregunta, la mirada esquiva, porque el cuerpo es muy elocuente, y el consejo, que eso me parece también muy interesante. Y la idea del monólogo narcisista de Barthes que tú también recoges.
Me quiero ir ahora, Eugenio Tironi, al dominar, porque acá hay algo que también me sonó mucho, no solo a la naturaleza humana, sino a la idiosincrasia chilena. Esto de sabotear el ímpetu de los demás, cuando hablamos del dominar. Y hay una expresión, no sé si tú la has escuchado, que la usan los jóvenes, que es una sigla en inglés, ¿no? El FOMO. El Fears of Missing Out. No sé si lo has escuchado, que de los jóvenes, que tú lo explicas muy bien también, ese miedo a perderse algo también, porque en el dominar hay que decidir, no solo este tema que planteábamos sobre el ímpetu de los demás. Pero hablemos de este, ¿cómo se llama? ¿Chaqueteo chileno? Esta expresión que también tiene, que colinda con la envidia, ¿no? ¿Cómo sientes tú que se está manifestando hoy, en estos tiempos? Porque esto es parte de la naturaleza humana, el sabotear el ímpetu de los demás. Bueno, Isabel Allende, la escritora, eso, que no es lo mismo que la otra Isabel Allende, aunque se ha dicho muy que bien, claro. Muy bien. ¿Ya? Comentaba en un librito precioso que tiene sobre como, llamémoslo así, la idiosincrasia de Chile, que en nuestro país es de tonto andar contento. Y es verdad, o sea, parece ser que mientras más las personas nos cultivamos, más amargados tenemos que estar, porque se nos cae todo el peso de la historia sobre nuestros hombros. Y más efectivamente, más triste, más reflexivo, más introspectivo. Y claro, y la luz del otro, la luz de la otra, la curiosidad del interlocutor es prácticamente un golpe, es un lanzazo, es una herida al corazón que uno tiene que destruir a como dé lugar. Esa frase, destruir el ímpetu de los demás, lo saco un poco de Piglia, Ricardo que Piglia. cuenta de Ricardo Piglia, el escritor argentino. Pero es cierto, tenemos una tendencia a que todo no es tan bueno. O sea, el gobierno bajó la inflación, pero solamente a un 3,5. Pero estaba en un 14, sí, pero 3,5. ¿Esa es la verruga infame de la que hablas? La Esa verruga es la verruga infame. infame a la que habla Piglia. Ya, sí. La verruga infame, que es muy buena el término. Siempre viendo la verruga infame. Esa es la afirmación que hace Piglia. Sí. Siempre viendo la verruga infame. Y la verruga infame es que tú estuviste con octubre del 19. La verruga infame es que tú dijiste no sé cuándo que ibas a acabar con el Ministerio de la Mujer. La verruga infame. O sea, yo te admito que tú hayas cambiado tu punto de vista. Voy a estar siempre sospechando que lo hiciste por intereses mezquinos. Y hasta que no confirme de que fue así, no te voy a dejar tranquilo. Hasta que no descubra la verruga infame. Sí. O sea, no nos damos derecho a tener un mínimo de descanso y mostrar un mínimo de optimismo y un mínimo reconocimiento a los esfuerzos que han hecho los demás, que no han sido nunca óptimos, pero fueron un ladrillo, un pequeño ladrillo sobre el cual vamos construyendo nuestra convivencia. Sí, yo creo que realmente es una dimensión que tenemos que combatir. Esto, hablando con franqueza, Ernesto, ¿es parte del carácter chileno, como diría el profesor Hernán Godoy, o es un momento en que el país ha evolucionado en esta dirección? Porque una cosa que a mí me llama la atención, que vivimos el eterno retorno a lo mismo. El país como que no avanza. La vieja discusión que vuelve. Y una especialidad en frenar todo, pero no en impulsar. No, yo no creo que sea... A ver, yo creo que este pesimismo un poquito ibérico, un poquito... esta suerte de fatalismo lo tenemos por todos nuestros ancestros, indígenas, mapuche y de la península ibérica. O sea, había una cierta dosis de fatalismo que hemos venido reproduciendo. Se nos vienen bien, digamos, más las catástrofes, digamos, que los logros. Y tenemos los terremotos de por medio, lo que nos ayuda un poco a eso. Y las catástrofes nos duran harto tiempo.
como por ejemplo el golpe del 73, no son rápidas, digamos, de superar. Yo creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que hoy día somos mucho más los que participamos en la conversación pública. Nosotros de pronto cuando se mira y se idealiza el Chile del pasado, claro, era un Chile donde quienes participaban en la conversación pública era una ínfima minoría que estaba en las ciudades, que era menos, porque el mundo rural estaba fuera del radar, fuera de la escena, no existía, era simplemente siervo. Y dentro de la élite urbana, una pequeña hiperélite educada en la educación pública, que era tan buena porque era muy poco masiva, era muy selectiva. Entonces, era un debate entre caballeros, entre señores, entre iguales. Hoy día la discusión se horizontalizó. Quizás la mayor representación de cómo esto ha llegado a ser fue la Convención Constitucional, donde cada uno se expresó, fue como se le antojó, y no estuvo dispuesto a hacer concesiones para encontrar un punto común. Entonces, yo creo que lo que nos está costando a las democracias liberales y nos está costando a Chile es cómo conversar, cómo convivir en democracias más abiertas, más horizontales. Eugenio Tironi, en tu libro Anotaciones al Margen, que tiene una bibliografía bien extensa, que son los libros consultados, subrayados o donde te inspiraste, me parece que son casi 50 libros, un poquito menos. Me imagino que, claro, ese es el material primordial que te hace generar nuevas sinapsis, sentir, resonar, generar ecos y, por supuesto, generar también tu propio punto de vista con tu experiencia. Pero ¿hubo algo o hay algo particular, sobre todo en estos últimos meses, con todas las elecciones que tuvimos y todas las figuras que vimos en los medios de comunicación, que te haya inspirado, sobre todo cuando tú hablas en la sección o el capítulo Nada más frágil que la sutileza, las distintas formas de vulgaridad, porque la encontré genial. Y ahí también si te puedes explayar, porque aquí yo tengo todos los apuntes, pero la idea es que tú te despliegues. Las distintas formas de la vulgaridad. Hay muchas. Oye, muchas gracias por tus comentarios, pero en realidad no tiene ninguna inspiración muy cercana. ¿En serio? Es algo como que vengo acumulando hace, podría ser 20 años, 18 años, y que ahora lo junté, pero en realidad seguramente hay algo más inconsciente que me está resonando. Te está activando, a la vulgaridad, pero... Atiende. Sí. Efectivamente, claro. Voy a dar algunas cosas. Por ejemplo, dice Eugenio Tironi, frente a la pregunta, la vulgaridad ofrece eslóganes. ¿Le suena? Frente al conflicto, consignas. Y frente al misterio, ofrece burla, los pliegues, las líneas rectas, el temblor, la firmeza. Y responder a la vulgaridad con más vulgaridad es una tentación comprensible, pero también es una trampa. Bien interesante también el tema de la impostura. No sé, ¿cómo viste el nivel, honestamente, el nivel del debate presidencial, tanto con los 8 candidatos que tuvimos, inédito, y luego con los 2 que pasaron ya a segunda vuelta, sabiendo ya el triunfo aplastante, pero no humillante, decías tú, de José Antonio Kast? Terrible, porque fue como el ejemplo mismo de todo eso que estamos comentando. Fue efectivamente muy vulgar. Llevar las cosas a su máxima simplificación, a su máximo maniqueísmo. Digamos, realmente subordinarse a la forma de relacionarse de las redes sociales sin ningún escrúpulo. Y lo que fue también chocante es el uso de la mentira en forma descarada, o el uso del silencio frente a ciertas preguntas que podían ser más inquisitivas. Sí, yo creo que ha habido una degradación del debate público, no hay ninguna duda.
digamos, y esto se viene acentuando claramente desde el 19, más o menos un poquito antes, ¿no? Porque tampoco el 19 fue una obra de unos marcianos, eso fue algo que erupcionó, digamos, de la sociedad chilena, que frente a una vulgaridad, seguramente frente a una impostura que ya se volvió intolerable, ¿no? Entonces, tenemos mucho de esto, ¿ah? Pero si tú me preguntas qué cosa me activó un poco a escribir, a publicar esto, lo más inmediato han sido como estas reflexiones de la última parte del libro sobre la vejez y sobre todo de la relación que nosotros, como viejos, tenemos con los jóvenes, que colinda a veces con la admiración, colinda a veces con la competencia, Y la envidia. colinda a veces con la envidia o con la arruga y decirle, mira, esto ya lo vivimos, ¿ah? Perdóname, esto ya lo sabemos, ¿no? Nosotros ya esto mismo lo hicimos y lo hicimos mucho mejor. Y si hoy día las cosas están mal, es porque ustedes entraron, como si nosotros hubiésemos podido quedar en el lugar de privilegio por siempre, ¿ah? Y yo creo que mi generación, al menos, que fue los baby boomers que lo tuvimos todo por mucho tiempo y que tuvimos muchas posibilidades de renacer después de pérdidas y derrotas monstruosas, hemos sido, en general, nos ha costado mucho en el mundo de la política, sobre todo en el mundo de las instituciones, convivir y comprender, tolerar, perdonar, e insistiría en perdonar a las generaciones que nos arrebataron el poder. Ernesto, hay una, dentro de este mismo tema tú hablas de la torpeza. Primer ensayo constitucional mirado desde afuera fue torpeza tras torpeza. Cuando se fracasa se llama a un nuevo proceso y a pesar de la experiencia anterior, la nueva mayoría que se conforma en la segunda constituyente, más torpeza, más torpeza. ¿La torpeza es simplemente ineptitud? ¿Somos ineptos? ¿O esconde un anhelo de que lo que decimos en realidad no tenemos ninguna intención de hacerlo y lo saboteamos? Falta de voluntad. Por ejemplo, el cambio político. Propongo un plan, voy a cambiar Chile, pero en el fondo no quiero, entonces, o no me atrevo. Pero de pronto, como no tenemos las llaves de la historia y no la podemos conducir como nosotros quisiéramos, de pronto hay que hacer una segunda lectura a ciertas cosas. A lo mejor voy a ensayar una. Si no hubiésemos tenido la convención que tuvimos, dominada por la lista del pueblo, con la tía Pikachu, con Rojas Vade, deambulando, digamos, con su enfermedad a cuesta, a lo mejor no habríamos logrado detener la violencia, la anomia del estallido. O sea, pagamos en performance lo que en 73 pagamos con muertos, desaparecidos, torturados. Luego se intentó aprovechar eso para dar una suerte de golpe de Estado hacia la derecha, ¿eh? Que fue el intento republicano. Y lo detuvimos, también sin mayor costo. El costo fue que ocupamos mucha energía. La terapia nos salió larga y costosa, ¿no? Pero la terapia finalmente terminó no sanándonos, pero aprendimos a administrar nuestras tensiones. Y la democracia volvió a su curso, la inflación bajó, los déficits fiscales se ajustaron, no hubo más retiros previsionales, se puso el acento donde había que ponerlo, que era seguridad y frontera, hubo mucho más consenso respecto a qué hacer en la Araucanía. Incluso te diría yo que todo esto es lo que permitió que la agenda de Kast fuera menos extrema.
Lo mencionaste, El otro de día hecho, en sí, Radio Futuro, ¿no? Que es la misma. La agenda de casa es la misma que tiene el gobierno de Boric desde 2022. Eugenio Tironi, tu libro es muy interesante, sensible, profundo, con muy buenas fuentes, pero también con pensamiento propio, inspirado quizás por otras voces. Muy recomendable. Personalmente amo los ensayos. Me gustaría brevemente, porque nos tenemos que despedir, Eugenio Tironi, va a pasar el libro por acá, por todos lados. En la parte de la vejez la La postergamos. vejez, no, pero es que ahí no la postergamos, todos vamos a leer la parte de la vejez. Me gustaría escucharte algunas palabras en torno a la figura presidencial y humana de Gabriel Boric cuando ya está dejando el gobierno. Agradezco la pregunta también. Yo, como es de público conocimiento, yo he tratado de comprender a Gabriel Boric como persona y como gobernante. He tratado de hacer mío sus dilemas y sus conflictos, a veces internos, sus desgarros. Yo creo que una persona que lo ha vivido a concho y bastante abiertamente, que no lo ha ocultado, incluso a veces ha pecado, si ustedes quieren, de ingenuidad al hacerlos ver, pero ha puesto un estándar respecto a un tipo de autoridad, de un tipo de presidencia de la República. Ya lo había hecho Michelle Bachelet, lo había hecho Elwin, hay que decir, lo había hecho en cierto modo Lago. Bueno, todos han puesto su impronta, pero la que ha puesto Gabriel Boric es sumamente importante, ¿eh? De una impronta mucho más cercana, mucho más amigable, mucho más común, ¿eh? Mucho más horizontal. Y claro, a uno le encantaría que los jóvenes llegaran a posiciones de pronto de poder, habiéndolo aprendido todo, pero si hubiesen aprendido todo ya no serían jóvenes, ¿eh? Y ya no tendrían este impulso, esta inocencia, el ímpetu. Empuje, el ímpetu. Esta tendencia a no ver la verruga, Claro. sino que a ver la sonrisa. Sí. Y ya, y en ese sentido yo no quiero sumarme al coro de los que condenan al presidente Boric, todo lo contrario, me gusta entenderlo en un marco histórico más amplio y apreciar lo que fue para la pacificación de Chile. Muchas gracias, Eugenio Tironi, sociólogo y en esta ocasión también autor de Anotaciones al Margen, Convivir, Dominar, Envejecer. La encuentran en sus mejores librerías bajo el sello editorial de Weathers. Gracias, Eugenio, un abrazo. Oiga, muchas gracias, muy agradable la conversación. Gracias. Un a ti. abrazo. Que vaya bien, buen cierre de año. Bien, gracias. Faltan 4 minutos para las 9, revisamos rápidamente la agenda de esta jornada del lunes. Lunes 29. ¿Qué le pasa? Que la veo... Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Ya, Gonzalo, remeta con energía para terminar arriba. Vamos con la energía que se necesita hoy día. Este día lunes a las 10:30 horas, los ministros de Obras Públicas, Danilo Núñez, y el secretario general de Gobierno, Erwin Díaz, junto al subsecretario de Transportes, Jorge Daza, informan sobre el plan de contingencia ante la salida masiva de vehículos desde la región metropolitana por motivo del Año Nuevo 2026 y hacen un llamado a la responsabilidad en la conducción. Si vas a tomar, no manejes, y si manejas, no tomes. Así que a las 11 horas, Nova Andino Litio, la sociedad conjunta entre Codelco y SQM para la producción de litio en el Salar de Atacama, realiza su ceremonia oficial de constitución. En la actividad se presentará además a los integrantes de su directorio y se darán a conocer los nombres del vicepresidente y presidente del directorio de la sociedad. Y a Buen las 12 catering, horas... Buen catering. Buen catering ahí, Súper buen sí. catering. Sí. Ya. Su canapé de litio. A las 12... Canapé de litio para que suba el ánimo. A las 12 el Círculo de Periodistas Deportivos efectúa su tradicional entrega de premios a los mejores deportistas del país, donde se incluye el mejor de los mejores, tanto en la categoría convencional como paralímpica. Así que vamos a estar atentos bien. a esos resultados. Y les tengo también los resultados de la pregunta del día, que están muy interesantes. A ver. Muy interesantes, porque el gobierno reprendió a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda tras la publicación de un mensaje a favor de la libre determinación de Rapa Nui en sus redes sociales. ¿Qué te parece? Le preguntamos a la gente. Un 15% dijo que debería tener una sanción más severa, un 31% dijo que deberían removerla y un 54% dijo que tiene razón en su mensaje. ¿En serio? Mira, la ¿Sí? libre determinación para Rapa Nui. Así es.
Antofagasta, ¿qué Está tal? bien. Antofagasta. Libre determinación para Antofagasta. Eso, muy bien. Bueno, ahí hay que devolverla. Ajá. Hay que devolver No, Antofagasta, ninguna ya, cuestión. pues entonces. Aquí no devolvemos nada. Constituimos una nueva unidad. No, lo en que todo vamos a caso. devolver es el estudio a nuestro compañero Sí, porque ya estamos Rodrigo entrando en Alcaíno. unos nacionalismos. Y Entonces, para una vamos. nueva edición de Enlace USACH. Nos estamos Oye, pero despidiendo. interesante la respuesta. Sí, ¿no? a mí me Increíble. sorprendió. 22 grados nos estamos despidiendo, esperando 35. Ay. Afírmate, Catalina, como dices tú. Ay. Ya. Chao, Gonza. Chao, Chao. Guillermo. Chao, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.